Estimada red, buenos días. En esta oportunidad vamos a explicar cómo dividir oraciones muy extensas, como esta de aquí, que tiene 77 palabras, sin comentarios. Eh, pero para proceder a segmentar esta oración muy extensa, primero tenemos que diagnosticar cuál es el motivo, ¿no? Existen varios factores que ocasionan que una oración sea muy extensa. En este caso, el factor que vamos a analizar hoy día es la acumulación de incisos. Bien, primero pongámonos en contexto. Este es un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. El día de ayer, empezamos el día los peruanos como una excelente noticia. Se capturó en la zona del Braem, el Valle de los Ríos, Apurímac, Ene y Mantaro, en el centro del país, a unos delincuentes terroristas que actúan como remanentes en esta zona, ¿no? Por ser una zona muy alejada, todavía esos grupúsculos del mal están ahí delinquiendo. Bien, a raíz de eso, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional informan en este primer párrafo, aquí, en este primer punto, nos dan el contexto en el cual se produce esta factura. Pero si analizamos al detalle, como les mencionaba al inicio, se trata, una vez más, de un ejemplo, como ya he analizado en otros videos, de un párrafo unioracional. Simplemente esto se trata de una oración muy extensa, ya he explicado que tiene más del promedio esperado. Ya ahorita vamos a revisar las fuentes que nos indican ello. 76 palabras, demasiado. Pero el problema con esta oración, como les mencionaba desde el inicio, es la acumulación de incisos. Nos quieren informar que la policía, esta es la idea central, la voy a destacar de verde, determinó, se obvienlo, se ha, se ha equivocado la persona que redactó aquí. La policía determinó la ubicación de delincuentes terroristas. Ese es el contexto. No se habla todavía de la captura, ojo. Estamos hablando que ubicaron a los delincuentes terroristas. Bueno, esta oración principal, estimadas y estimados, ha sido rodeada de todo el resto de elementos que están aquí presentados mediante coma. Eso origina que esta oración en su conjunto, todo este enunciado del punto 1 del comunicado sea muy extenso. Como eh, esta oración la he resaltado de amarillo porque ya la había analizado en la publicación anterior a esta en la cual voy a subir este video. Si desean verla, está en mi LinkedIn. Aquí está. Este es un análisis que he realizado. Todo lo que está de celeste son incisos, explicaciones, datos suplementarios, ¿no? A consecuencia, ¿no?, de la intensificación de las operaciones, a través de de la División de Investigación de Terrorismo de DICOTE, y lo que está de amarillo son complementos circunstanciales que a su vez están funcionando como incisos, ¿no? ¿Y por qué son circunstanciales? Porque acá, por ejemplo, se indica tiempo, el 12 de noviembre del presente año. También otro día de tiempo, luego desarrollar acciones desarrolladas por profesional de inteligencia.
Y acá obviamente todo esto al final indica una circunstancia, pero ya no de tiempo, sino de lugar, ¿no? ¿En dónde? En el centro poblado Mayapo, en el distrito de Yochegua, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, obviamente en esta zona del BRAE. Bien, ese es el problema. Y acá, obviamente, como ya les había indicado, de verde está la idea principal, ¿no? La Policía Nacional del Perú se determinó la ubicación de delincuentes terroristas. Ese es un problema, les digo, está de más. Ese es un problema cuando se redactan una oración así. Montolivo dice que la sintaxis, la estructura de la oración se descontrola y por eso se cometen estos errores de este C, que no tiene nada que ver, porque estamos hablando que la Policía Nacional determinó la ubicación de los delincuentes terroristas. Bien, ese es el problema. ¿Y por qué es un problema? Vamos a explicarlo según las fuentes confiables que siempre procuro presentarles. Es un problema por el siguiente motivo. Aquí, esta primera fuente que voy a proyectarles. La guía de redacción judicial clara, el derecho de la ciudadanía a entender, claves para redactar documentos judiciales eficaces. Yo en alguna ocasión les había explicado en otro video por qué se toma como referencia en mis videos todo lo relacionado con lo judicial, si es que yo me estoy dirigiendo a ustedes que laboran en empresas y redactan documentos que no tienen nada que ver con lo judicial en muchos de los casos. ¿Qué sucede? El estilo, el lenguaje judicial, lamentablemente, ya lo he explicado en otro video, lo he sustentado, es el que se utiliza en la comunicación de las empresas, según Montolío, en un artículo cuyo contenido ya cité en un video anterior. Por eso, a raíz de que el problema de la mala comunicación de las empresas, en este caso de las oraciones, por ejemplo, muy largas, ya está diagnosticado en el ámbito judicial. Y en el ámbito judicial, por eso se emiten documentos como este, vía de redacción judicial clara. Recuerden que estamos brindando pautas en el contexto del lenguaje claro, para comunicarse de una manera más comprensible y por lo tanto más eficaz. Bien, entonces, si en el poder, en el ámbito judicial nos dan las pautas para redactar textos eficaces y ese lenguaje judicial es modelo para la comunicación de las empresas, utilicemos entonces estas pautas que se indican en el ámbito judicial para, obviamente, solucionar los problemas de la comunicación de las empresas. Ese es el motivo por el cual proyecto estas fuentes. Nótese que esto, Madrid 2023, por el gobierno de España, Ministerio de Justicia. Este es de octubre, recientísimo. Y felizmente, Estrella Montalío y María Ángeles García Asensio son las autoras, porque ellas llevan trabajando sobre este tema hace mucho tiempo y lo voy a explicar también en breve. Y a ver, ¿qué nos dicen en esta guía sobre la extensión de las oraciones? En la página 24, ya lo tenía apuntado. La extensión de las oraciones. No existe una medida fija, ya, ok, está bien, voy a empezar por ese dato. No obstante que ello no esté determinado como una medida fija, las autoras nos dicen, en cualquier caso, siempre es preferible evitar construir oraciones sobredimensionadas, como estas que hemos proyectado y que estamos empezando a analizar. 72 palabras, no puedes. Y las mismas autoras siguen diciendo, una oración de más de 40 palabras probablemente va a exigirles una relectura costosa e incómoda si se quiere procesar, las personas que van a leer estos documentos, si quieren procesar y asimilar todo su contenido informativo. Explicadísimo. Ahora bien, otra fuente. Acá nos dicen evitar, antes de pasar, quedemos con la idea de, a ver, una oración de más de 40 palabras. Ojo, ese es el umbral máximo, la última frontera. Más de 40 palabras ya obliga a una relectura de la oración. Bien, ahora otra fuente.
Esta es también reciente, de 2022. Es Lenguaje claro y tecnología en la administración. Es así editado por la especialista, la investigadora Iria Acuña, también de España. Y esta pauta es la que se utiliza en el sistema Artex, claro, que es el primer redactor que brinda recomendaciones para redactar en lenguaje claro. Sobre ello también he explicado en otro video. ¿Qué nos dice? El sistema Artex, claro, incluye diversos algoritmos desarrollados en el marco de la investigación que han realizado ahí en España, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Los algoritmos detectan en el texto, ¿no? Cuando uno ingresa el texto en la herramienta Artex, los rasgos lingüísticos necesarios para poder ofrecer las recomendaciones asociadas a cada uno de ellos, a, a los, a los rasgos, ¿no? Estos rasgos son, y acá se están enumerando varios, oraciones largas con un umbral de 25 palabras. Entonces, Montolivo nos estaba diciendo hace un momento, más de 40 palabras obliga a una relectura. Aquí ya esta herramienta vinculada a la inteligencia artificial ya está utilizando un algoritmo con un umbral para detectar oraciones largas de 25 palabras. Entonces, de 40 palabras no podemos usar y la idea es siempre ir hacia menos, como estamos viendo, ¿no? 25 palabras. ¿Por qué? Porque otras fuentes, el libro del español correcto para claves para hablar y escribir bien en español, nos indica que en los manuales de redacción, entre 20 y 30 palabras, y Casani, obviamente, en la cocina de la escritura, nos dice, vigilemos las oraciones de más de 30 palabras. Entonces, estamos claros con que no podemos exceder de más de 40 y siempre tenemos que ir hacia menos. Bien, ahora sí vamos a regresar al ejemplo. Ya está sustentado. ¿Por qué? No, perdón. Antes de regresar al ejemplo. Una vez ya tenemos diagnosticado el problema, la oración es muy extensa. Pautas para controlar la longitud de las oraciones. Yo en este artículo publicado en LinkedIn les presento factores y esos factores están traducidos en recomendaciones para controlar la longitud, ¿no? Esta es una pauta que ya he empleado precisamente al analizar este documento. Esta aquí de los gerundios también ya la he explicado en otro video muy reciente. Eviten acumular la acumulación de incisos. Esta es la pauta que vamos a utilizar para evitar alargar la oración. ¿Qué nos dice Casani en su libro Afilar el lapicero, guía de redacción para profesionales? Los incisos alargan la oración, ya lo estamos viendo. Incrementan su complejidad, obviamente, y exigen más atención al lector. Casani, en la misma línea que nos acaba de decir Montolío, también habla de la relectura, ¿no? Pero en este caso habla ya concretamente de la acumulación de incisos. Cuando hay varios incisos y cuando son largos, es común tener que releer varias veces el texto. Entonces, es el problema de la oración larga que estamos analizando es por la acumulación de incisos. Ya Casani nos lo está ratificando en esta explicación. Y nosotros también lo acabamos de ver porque salta a la vista. Bueno, ese es el problema. Se están acumulando incisos. ¿Cuál es la solución? La solución la voy a proyectar en este momento. Mm. Hay un documento que es el informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico. Este es mucho más antiguo, es prácticamente una de las primeras fuentes con el objetivo de aclarar y utilizar el lenguaje claro, ¿no? Esta comisión, ya aquí en el informe que está público en internet, en este informe también trabajó Mónico Lío. Vamos a buscar su apellido.
está, informe sobre el lenguaje. Hay un informe sobre el lenguaje escrito, que es un trabajo de campo en el cual analizaron muchos textos. Está pequeñito, lo voy a poner, se lea. Fue dirigido este informe de lenguaje escrito por Montolío y también por María Ángeles García Asensio, a quienes he mencionado, ¿no? Entonces, nótese cómo desde ya mucho tiempo, permítame regresar, ¿por qué digo mucho tiempo? Porque esto, no sé, aquí está, más antes. Este informe, aquí está, es del 2011, está en pequeñito, pero ahí vamos a poner un zoom, ahí está. Es del 2011. Bien, entonces, ¿qué nos dicen en ese documento? Lo tengo acá en la página 8, sobre la acumulación de incisos, que ya hemos diagnosticado que es el problema. En un apartado respecto de la oración nos dicen esto. Los textos jurídicos utilizan oraciones muy largas, ya se sabe. Como resultado se producen enunciados excesivamente largos, ¿ok? Uno de los factores que estamos analizando son los incisos. Los incisos que afecten a toda la oración y aporten significado de tiempo, espacio, causa, condición y concesión deben colocarse normalmente al principio. Es lo que vamos a hacer en ese momento. Voy a copiar aquí esta pauta que nos va a servir para clarificar el párrafo. Sí, vamos a pasar a aplicar esto. Los incisos que aporten significado, ojo, por eso los he saltado de amarillo, para tenerlos más identificados, como he explicado. Tiempo, espacio. 12 de noviembre del presente año, luego realizar acciones desarrolladas por profesionales de inteligencia. Tiempo. Espacio, Centro Poblado Mayapo, Distrito de Yochegua, Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho. Eso lo vamos a colocar al inicio. Ya tengo acá el texto reformulado. Todo está al inicio. Estos incisos van a permitir darle un contexto a la oración principal. ¿Cuál es la oración principal? La Policía Nacional de Perú determinó la ubicación de delincuentes terroristas. Y el resto de otros incisos se van a colocar al final del enunciado, según este informe que estamos tomando como referencia, ¿no? El informe de modernización del lenguaje jurídico. Los incisos que introduzcan una explicación o justificación de lo dicho, explicación, en este caso están explicando acerca de la ubicación de los delincuentes terroristas, los incisos que están aquí arriba, a consecuencia de la intensificación de las operaciones que se vienen realizando en el área de responsabilidad del BRAE y a través de la División de Investigación de Terrorismo, cómo es que se ubicó a los terroristas, con esos incisos, se está explicando mediante esos incisos resaltados en celeste. Esos incisos se colocan normalmente al final del enunciado. Bien, aquí están colocados. Como la idea es separar, eh, segmentar la información, nos falta seguir brindándoles eh, las pautas. Ya, una vez que ya tenemos segmentados o ya tenemos distribuidos los incisos, ¿qué tenemos que hacer? En el libro, aplicar esta pauta.
En el libro Español Correcto, Claves para hablar y escribir bien en español, se recomienda eliminar los incisos innecesarios. No obstante, si se deben conservar, la solución es reordenar los elementos como acabamos de hacer y aumentar el número de oraciones. Bien, entonces, regresando aquí, aumentar el número de oraciones. ¿Cómo vamos a hacerlo? Todos los incisos y la oración principal en una primera oración. Los incisos que brindan explicaciones al final del enunciado, pero ya como otra oración. Y para armar una nueva oración utilizamos ello, que es un pronombre neutro que sirve para referirnos a todo lo antes mencionado. Y le agregamos un verbo. Ello se efectúa a través de la división de investigación. Bien, estimadas y estimados, espero que les haya sido de interés este video y ya nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.